Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que lo abran en el Evangelio de Juan y vamos a estar meditando en el capítulo 15. Al final de este capítulo, los versículos 18 al 27. Déjeme antes que nada darle unas estadísticas de lo que se sabe acerca de cómo es la persecución al cristianismo actualmente. Vamos a estar hablando de esto. Yo quise titular a este sermón Conscientes del mundo hostil. A veces se nos olvida, hermanos, que estamos en una guerra. Esta guerra pues no es de cosas físicas, sino de huestes espirituales, de maldad, que siempre están en contra del evangelio, y la obra de estas fuerzas espirituales terminan en una hostilidad tan fuerte que hay derramamiento de sangre, hermanos. Entonces déjenme pasarle las últimas estadísticas que encontré yo acerca de una organización que se llama el Centro para el Estudio del Cristianismo Global. Fíjese lo que ellos estiman en cuanto a cristianos mártires. Dice que se estima que más de 70 millones de cristianos han sido martirizados en los últimos 2 milenios. 70 millones de cristianos. Más de la mitad de ellos ocurrieron solamente en el siglo XX, desde 1900 hasta el año 2000. Bajo regímenes fascistas y comunistas. Para principios del siglo XXI, estimamos que 1 millón de cristianos fueron asesinados durante el periodo de 10 años. Esto es entre el año 2000 al 2010, y un promedio de aproximadamente 100,000 cristianos son asesinados cada año. De hecho, en la última década también casi se alcanzaron 1 millón, creo que 900,000 cristianos asesinados, lo que fue del 2010 hasta el 2020. Y son cifras, hermanos, que nos dejan pensando acerca de que es una realidad, que estamos en un mundo hostil. Y nuestro Señor Jesús nunca ocultó esto. Estamos en medio de una guerra. Antes de iniciar la lectura en el Evangelio de Juan, quiero leerles lo que dice en Mateo 12:30. Son palabras que Jesús siempre advirtió a sus discípulos. En este Evangelio dice lo siguiente: el que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Estamos en un mundo hostil, hermanos, porque no hay un punto medio. Hay personas que pueden decir: yo no estoy ni con el diablo ni con Jesús. Yo me puedo guiar por mí mismo. Yo no me meto en ninguno de esos bandos. Pero en el momento que las personas piensan en eso, lo más seguro es que están en contra de Jesús. Porque si no están a favor de Él, se convierten en hostiles hacia el reino de los cielos. Entonces debemos de tener bien claro eso, hermanos, conscientes de que estamos en un mundo hostil. Y quiero que veamos 2 cosas, hermanos, en este sermón. Tenemos que concientizarnos más acerca de que hay una guerra espiritual y debemos de aprender a cómo vivir en medio de este mundo. Y también quiero que estemos conscientes de quién está de nuestro lado. Entonces, primero que nada, déjenme darle una lectura desde el versículo 18 hasta el final de este capítulo. Dice lo siguiente: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí,
Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Entonces, hermanos, veamos primeramente, conscientes de vivir en una guerra espiritual. Si se fijan, nuestro Señor Jesús nunca ocultó nada a sus discípulos acerca de esta faceta. A veces nosotros pareciera que agarramos el cristianismo como una moneda de dos caras y decimos, hay una moneda, hay una cara que nos habla de paz, de tranquilidad, de que te va a resolver todo tipo de problema, pero a veces no queremos hablar de la otra parte. Pero es un todo, hermanos, y entonces tenemos que hablar acerca de esto porque es algo que Jesús enseñó, no ocultó. Déjeme leerle nuevamente en el versículo 18 y 19 para empezar a entender las razones de por qué estamos en un mundo tan hostil. Dice así: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y aquí podemos empezar a comprender de que esto es como una causa y efecto. Porque estamos en un mundo hostil, porque nosotros no pertenecemos aquí, hermanos. Nos odian, hermanos, porque naturalmente odian a nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que desde el principio de este evangelio, Juan lo dijo en distintas ocasiones, pero la primera vez que nos menciona esto y de una manera clara, si usted puede retroceder al capítulo 3, les voy a leer el versículo 19 y 20 que dice lo siguiente: este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Juan está diciendo, este mundo todavía tiene mucha oscuridad y va a haber esa guerra, esa hostilidad entre los hijos de Dios. Entonces podemos entender, ¿verdad?, que naturalmente, mientras pertenezcan a las tinieblas, cuando se manifiesta Jesús con su luz, mientras ellos amen más a esas tinieblas, se van a hacer hostiles a nuestro Señor Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesús da otra razón. Si es lógico que si te están odiando es porque yo ya te saqué de este mundo y te cambié de bando. Te cambié de la oscuridad a la luz eterna, a un reino donde ya te has convertido en enemigo de ellos. Y es lo que hace Satanás. Sabe que no puede contra Jesús, hermanos. Él ya le venció en la cruz. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo hemos visto hasta en películas, o es lo lógico de cómo se maneja el mundo. Pues vemos que a veces no pueden contra alguien que está tratando de combatir la violencia de este mundo, a lo mejor un buen figura de poder ejecutivo. ¿Y qué hacen los malos, los sicarios, los que quieren seguir haciendo sus fechorías? Dicen, pues vamos a atacar a su familia, vamos a secuestrarles, a un ser querido. Entonces lo lógico que vemos a veces en las películas, cuando no pueden contra su enemigo, toman represalias contra sus seres queridos. Y es exactamente lo mismo que está pasando con nosotros. Si nosotros pertenecemos a la familia de Dios, Satanás nos va a tener en la mira. Y es lo que les está aclarando a los discípulos. Están siendo bien claros con ellos de que es un mundo hostil en el que vivimos. Si te están odiando es porque Jesús mismo te tomó de ese mundo donde tú también odiabas a Dios. Tú odiabas a Jesús, pero al momento que te extrajo de Él y te cambia al otro bando, tienes que recordar que es una guerra espiritual en la que nosotros estamos viviendo y ya te has vuelto su enemigo. Cuando nosotros somos transformados y entregamos nuestra vida en fe y en arrepentimiento a Cristo Jesús y nos dan una mente nueva, hermanos, ya no corremos también como corre este mundo, ya no practicamos las cosas que ellos hacen. Entonces, todo lo que hacemos, hermanos, en cierta manera condena los actos de las demás personas. El apóstol Pedro en su epístola primera dice así en el capítulo 4, les voy a leer los versículos 3 y 4. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho
lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Es tan normal, hermanos, para el mundo odiarnos o despreciarnos en el mismo momento hasta en el cual nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque es tan común que más marcado en días donde si hay una final de algún deporte famoso y dicen, ¿no nos vas a acompañar? No, yo quiero ir a cantarle a Dios. Ellos dicen, te van a ver con cierta hostilidad, aunque no lo quieran aceptar. Algunos te van a hasta aborrecer. Pero es por eso, hermanos, porque nosotros ya estamos condenando sus actos, porque ya no corremos en el mismo sentido y desenfreno que ellos lo hacen. Nuestra vida, la vida del creyente, tiene que ser completamente diferente. Y entre más nos parezcamos a Cristo, hermanos, vamos a ser más aborrecibles a ellos. Y es algo que nuestro Señor Jesús quería que ellos estuvieran conscientes. Esto, hermanos, no lo dijo en una ocasión aislada. Nosotros podemos a lo mejor encontrar las doctrinas secundarias que no les prestamos mucha atención porque a veces nada más se menciona solamente una vez en la Biblia, un par de veces no se respalda. Pero mire, regrese al capítulo 15 de Juan y lea conmigo el versículo 20 y 21. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Acuérdense de esta palabra. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo no se los dije una única vez. Se los he estado repitiendo constantemente. Dice, ¿un siervo no es mayor que su señor? Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra a ustedes, si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Pueden ver, hermanos, que no es una instrucción aislada, sino que ya les había dicho varias veces, lo podemos encontrar incluso también en otros evangelios. Vaya a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10 lo podemos encontrar con otras palabras, en otra circunstancia, en otra ocasión, pero era algo que Jesús siempre fue bien honesto con sus seguidores y les dijo, esto no es como un lugar donde jamás vas a experimentar el sufrimiento, sino que vas a vivir en continua hostilidad. Y en este evangelio se expresa de la siguiente manera, las palabras de nuestro Señor Jesús, dice el versículo 10. Desde el 9, no se provean de oro ni de plata ni de cobre para llevar en sus cintos. Es aquella vez que los envió a evangelizar, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense ahí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, den su saludo de paz, y si la casa es digna de su saludo de paz, vengan sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Y Él les está diciendo, no siempre van a tener días de paz, a veces va a haber hostilidad, a veces les van a cerrar la puerta en la cara. Yo los envío y yo quiero ser luz a este mundo, pero hay lugares donde van a ser hostiles con ustedes. A veces pudieran presentarse esa hostilidad de alguna manera más tranquila, más amable, pero en ocasiones no, hermanos. A nuestro Señor Jesús, varias ocasiones intentaron matarlo, si ustedes los recuerdan, pero este evangelio de Juan dice varias ocasiones, no era su tiempo. Quiero que veamos ahora también en las palabras del evangelio de Lucas, yendo al capítulo 12 de este evangelio, también cómo Jesús advirtió a sus discípulos que no es cualquier cosa ser su discípulo, sino que tienen que estar conscientes de que ya están en un mundo hostil y esa hostilidad se va a manifestar en algún momento de sus vidas si siguen siendo seguidores de Jesús. Los versículos 51 al 53 dicen de la siguiente manera: ¿piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos,
3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Eso causa el evangelio en ocasiones, hermanos, por lo que había dicho nuestro Señor Jesús en el evangelio de Juan: mientras yo los saco de este mundo de las tinieblas, y si las tinieblas aborrecen la luz, aunque tengas otros lazos que te unen como la familia biológica, te vas a pasar en otro bando y vas a meterte en ciertos problemas. Siempre habrá esa posibilidad. Ahí en el mismo evangelio de Lucas, ahora avance al capítulo 21. Le leo el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolo ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Jesús mismo había dicho a sus discípulos: a ustedes les espera este tipo de persecuciones. No significa quizá que todo creyente tenga que padecer en esos términos de asesinato, de tortura, de muerte, pero es una realidad, hermanos. Nosotros no sabemos si algunos, incluso de esta congregación, llegue a ser violentado no solamente emocionalmente, a manera de desprecio, pero sino también de manera física. Entonces este domingo, hermanos, es para que no se nos olvide que estamos en esa guerra hostil. Regresando al evangelio de Juan, vamos a ver otras ocasiones ahí mismo en ese contexto del evangelio donde ya Jesús les había dicho: yo nunca les oculté de esto. Fui muy claro, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 16, se los dijo de esta manera: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Esas eran las palabras que estaba haciendo referencia en el capítulo 15 cuando les está diciendo: yo ya les dije esto, se los vuelvo a repetir. Si Jesús está repitiendo una enseñanza, es que es de las más importantes. Es de las más importantes que debemos de conocer. Y yo creo que es triste, haciendo un breve paréntesis, cuando las iglesias no se predica esto, hermanos. Porque es algo que no nos gusta a veces escuchar. Pero si nosotros estamos tratando de dar el consejo completo de la palabra de Dios, y hoy en su providencia, pues Dios nos quiso traer este alimento. Juan capítulo 15. Nunca olviden de pensar en esto. Son palabras que Jesús enseñó varias ocasiones. Porque parece, hermanos, que a lo mejor se nos olvida. Se nos olvida si no estamos viviendo una hostilidad actualmente de una manera que nos abrume, que nos agote mentalmente. No significa, hermanos, que se ha acabado esa guerra. Yo sospecho que a veces no experimentamos eso porque no estamos siguiendo los pasos de Jesús. Los pasos de Jesús le llevaron hasta la cruz. Entonces el creyente en algún momento tiene que sufrir hostilidad. A mí me bendice mucho esto que nos acaba de compartir la hermana Vero. Yo tenía muchas ganas de escuchar cómo les fue el sábado. ¿Por qué? Porque para mí se me hace muy emocionante cuando haces algo por primera vez. O sea, cuando dice: ¿qué les vamos a decir? Es la primera vez que vamos a compartir a personas que se dedican a la prostitución. Entonces es un lugar hostil. Yo a veces lo he sentido en otros escenarios y eso es bueno, hermanos, que cada creyente se sienta en esas condiciones, en esos escenarios, pero que jamás os olvide que aunque estamos en un mundo hostil, que aunque a veces parece que no va a estar tan difícil la situación, pero si se torna de una manera tan agresiva, de todas formas debemos de entender, hermanos, que estamos de un lado donde también Dios promete que va a traer bendición. Porque en estos versículos que leímos en el Evangelio de Juan, en este versículo 21, si se fijan, no solamente está planteando un panorama en el que el creyente solamente va a vivir hostilidad, sino que también vamos a recibir cierta fortaleza cuando nos ocurra todo lo que ha pasado. Igual con Jesús, es en el versículo 20, les está diciendo: si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes, pero si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes.
Eso es de gran bendición, hermanos, que también en esos momentos hostiles podamos ser instrumentos de Dios para que Él transforme vidas. Y debemos de estar conscientes de eso, hermanos. En esta guerra tan tenebrosa, tan hostil, usted puede ser un instrumento de Dios. Y vamos a lo mejor recalcar un poquito más acerca de esto al final del sermón. Pero debemos de entender que es un ánimo, es un recordatorio de que aunque estemos hablando de esta realidad, debemos de entender también de que el mundo aborrece a nuestro Señor Jesús, y otra de las razones es porque no ama a Dios. Y a veces ellos pudieran pensar que sí aman a Dios. Le pasó a Saulo de Tarso. El apóstol Pablo también le decía: yo aborrezco a todo lo que es acerca del camino, así como se les decía a los creyentes en aquel entonces. Él no sabía que estaba peleando contra Dios mismo, porque cuando se revela Jesucristo, le dice: ¿por qué estás luchando contra mí? Entonces él se dio cuenta que en vez de hacerle un favor a Dios, estaba en contra de él. Y así es, en muchas personas pueden pensar que están del lado de Dios, del lado del bando correcto, sino que es todo lo contrario, hermanos. Todo eso, ¿por qué pasa, hermanos? El versículo 21 nos está diciendo: todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Y no debemos de olvidar que esta palabra del conocimiento, que siempre se nos muestra constantemente en la Biblia, mayormente y en este caso en particular, es aquellas ocasiones donde habla de un conocimiento íntimo. No es solamente de entendimiento y de que lo vio por primera vez, sí lo conozco a Jesús, he oído hablar de Él, sino que se trata de un conocimiento donde ya te relacionaste con Él, ya te hiciste uno con Él. Es una intimidad tan profunda. Entonces Jesús dice: ellos no me conocen. Pueden ser israelitas, pueden ser líderes judíos, pueden ser personas que se aprendieron la Torá de memoria, pero a mí me han perseguido. A mí me han tratado de, cuando predicó en Nazaret por primera vez, lo querían aventar a un barranco. Y hacían planes, ¿verdad? Como se describe a veces en la Escritura, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones crujieron los dientes en contra de Jesús para no solamente pues matarlo instantáneamente, sino tal vez hasta torturarlo. Por eso pidieron la crucifixión. La crucifixión, hermano, no es una muerte como de un ahorcado o una guillotina que en cuestión de segundos se le va la vida. Ellos quisieron la crucifixión porque sabían ahí puede durar 1, 2, hasta 3 días sufriendo. Queremos que muera así. Así que, hermanos, todo es porque no conocen íntimamente a Jesús y por ende ni al Padre. Así estaba Saulo de Tarso. Les digo, aunque este panorama parece desalentador y parece como Jesús tal vez hasta este punto lo está pintando como que estamos en desventaja. Porque siempre lo ha dicho así. Cuando les decía: los mando como ovejas en medio de lobos. ¿Con qué se defiende una oveja, hermanos? No tiene absolutamente nada con que presentar una defensa con los colmillos de un lobo, con una manada que despedazan a estos animales. No tiene absolutamente nada que hacer. Entonces pareciera que es un momento donde estamos en desventaja, hermanos, en esta guerra, pero este mensaje es para que también estemos conscientes, hermanos, de que nosotros tenemos algo mucho mejor. Y ese es el segundo punto que vamos a ver, conscientes de quién está en nuestro lado. En este mundo, hermanos, usted nunca debe olvidar de que Jesús, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, le observa y le prometió que lo iba a acompañar todos los días hasta el fin del mundo, así como dice en Mateo 28, ¿verdad? Pero leámoslo en estas palabras del Evangelio de Juan, a partir desde el versículo 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y esta es la primera pensamiento que nuestro Señor Jesús quiere que usted
nunca olvide, conscientes de quién estuvo de su lado. Porque Jesús no ignora nada de esto. Aunque es un mundo hostil, aunque es un mundo lleno de tinieblas, no piense que Jesús es alguien que se quedó con los brazos cruzados y dejó que el impío siga haciendo de las suyas. Dice, no, Él tomó cartas sobre el asunto y les demostró que ellos están en el lugar correcto, en el bando incorrecto, en el lado de Satanás. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? Pues manifestándose, habiendo venido aquí en la tierra y ser luz. Y sobre todo las cosas que dejó como testimonio para que dijeran, ustedes deben de entender que son los pecadores. No hay excusa porque yo dejé pruebas suficientes para que se dieran cuenta que no estaban de mi lado. Yo y el Padre somos uno y he hecho tantas señales, son tantas obras para que vean que hay un reino distinto en el cual ustedes no están. Y de eso hace mucho énfasis este Evangelio de Juan. Ya pasaron todas las señales que quiso documentar el discípulo amado. Dijo, yo les dejo 7 señales, ya se escribieron en los capítulos anteriores. Y dice, ni siquiera caben en un libro si las quisiéramos escribir. Pero hermanos, Jesús vino para que ya no hubiera una excusa. Porque el impío quisiera seguir haciendo de las suyas, asesinando personas como Saulo de Tarso, siendo hostil contra los hijos de Dios y pensar que no le ocurre nada. Pero nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra para ponerles un alto y decirles, ya es suficiente, va a haber un testimonio, un testigo que los va a condenar, porque el Hijo de Dios, Dios mismo los visitó y les dejó pruebas. Hizo tantas señales, tantos milagros, para que vean que ustedes son oscuridad. No son luz como lo que Él vino a hacer, a consolar al afligido, al quebrantado de espíritu, traerle libertad y gozo. Hermanos, quiero que vayamos al libro de Hechos para que entendamos cómo le puso específicamente ese alto nuestro Señor Jesús. El que está de nuestro lado, Él intervino en este mundo hostil, en esta guerra, para que usted nunca se nos olvide que no estamos en desventaja, hermanos, para nada. Lea el versículo 30 en medio de ese sermón del apóstol Pablo, cuando tenía quizás hasta 600 personas en el Areópago escuchándole. Él dijo lo siguiente: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. De esa manera intervino Jesús aquí para que ya no hubiera ignorancia y decir, no, Dios ni existe. Dios no toma cartas sobre el asunto ante todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero dice el apóstol Pablo, esto no se quedó así. Ya no más quiso pasar por alto Dios. Por eso dice, voy a mandar a mi Hijo para que sea un testimonio y los condene de que ellos son los que son hostiles al reino de Dios. El que me odia, dice aquí regresando al Evangelio de Juan, ¿verdad? El que me odia, odia también al Padre. Y esto, hermanos, es impensable. Jesús le dijo muchas veces eso a los que le perseguían, porque les decía, ustedes su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque no hacen las obras de mi Dios. Y para que a un judío le dijeras que él odia al Padre era algo impensable, porque ellos amaban a Dios. Ellos creían que eran hijos de Abraham, del Dios de Israel. Pero nuestro Señor Jesús les está diciendo, no, esa acusación es tan fuerte. Ustedes no son hijos de mi Padre. ¿Por qué? Porque el que me odia a mí, odia al Padre. Ningún judío se quedaría tan tranquilo si le hicieran una acusación de tal grado. Y el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, están en un mundo hostil porque odian al Padre.
este mundo ya tiene alguien que los juzgue, ya no se saldrá con las suyas, porque yo vine para dejarles bien claro eso. Ya no voy a pasar por alto toda esta clase de pecados ni de ignorancia. ¿Por qué? Porque Jesús murió, resucitó y el Padre, dice el apóstol Pablo, dejó pruebas indubitables de su resurrección, y no solamente de su resurrección, también Él se encargó de lo siguiente, aquí en el versículo 24, regresando a Juan 15. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Así que sin esas obras que vino a hacer nuestro Señor Jesús, hermanos, ellos no serían condenados, porque Jesús hubiera sido como cualquier otra persona que caminó en esta tierra. Pero ¿qué hombre en este planeta llegó a hacer cosas como Jesús? Nadie. Ninguno, hermanos. Todo eso demostró que Jesús era uno mismo con el Padre. Y es algo que también se recalca a lo largo de este evangelio. Solamente regrese al capítulo 14, ahí en Juan, y lea conmigo desde el versículo 8 al 11. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Se fijan, hermanos, de esa manera intervino Jesús. Yo vine e hice obras para condenarlos, para que quede bien claro que a quien están aborreciendo al rechazarme a mí es a Dios mismo, porque les dejé testimonio visible, sanar a enfermos, hermanos, expulsar demonios, hacer milagros mesiánicos como resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto, curar a paralíticos de nacimiento, ciegos de nacimiento. Todo ese tipo de cosas, hermanos, nadie lo ha hecho. Solamente Dios, el Creador, el que da vida, el que formó al hombre del polvo, es el que puede restaurar la composición física de cada uno de nosotros. Es el único que tiene poder. Los judíos conocían eso, ¿verdad? ¿Quién hizo la creación? Dios, con su palabra. Entonces, al aborrecer a Jesús, están aborreciendo al Padre, porque Él es el que puede transformar, regenerar de manera milagrosa la composición física de un hombre. Y cosas mucho más sorprendentes, ¿verdad? Como darle un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Como transformar, ¿verdad?, a aquellos que habían sido pecadores, como la mujer que solamente va y derrama lágrimas delante de Jesús. Todo ese tipo de testimonios, hermanos, nuestro Señor Jesús lo dejó. Y Él está diciendo: ustedes me odiaron sin causa, y son para que se cumplieran palabras que también estaban profetizadas. Hay algunos salmos que hablan de esto, pero solamente quiero citarles en el mismo Salmo 69, versículo 4. Son las palabras que muchas veces David las decía, y al momento el Espíritu Santo lo tomaba para profetizar acerca de Jesús, del Mesías. Es en el versículo 4: más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos, me hacen devolver aquello que no robé. Y él estaba a lo mejor pasando esa aflicción, pero si Juan dice, eso ya estaba profetizado, porque lo mismo se dice acerca de Jesús. Jesús está aclarando, esa escritura se refería a David, a mí, porque me aborrecen sin causa. No hay ninguna persona, hermanos, en todo este planeta y a lo largo de toda la historia que ha sido tan amable, tan bondadoso como nuestro Señor Jesús, que solamente ha buscado el bienestar que necesitamos.
una reconciliación con el Padre. Jesús es el único que ha pisado este planeta que no tiene nada de hostilidad contra la humanidad. Él quiso salvarnos, pero en ese momento que se le rechaza, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero Él vino y Él lo aclaró. Él dijo, yo no vine a este mundo para juzgarlo, yo vine para salvarlo. Entonces, Él no era alguien como nosotros de carácter pesado, que se burlaba de las personas, que buscaba lastimar al prójimo, herirlo, ¿no? Nadie en este planeta Tierra tenía una razón como Jesús, pues para ser perfecto y mostrar solamente el bienestar para la humanidad. Y quiero, hermanos, que estemos pensando que el plan de Dios para este mundo perverso es alcanzarlo a través de ti y de mí. ¿Por qué estamos viendo este pasaje? Pues yo creo porque es un recordatorio de qué hacemos. Si ya estamos conscientes que estamos viviendo en un mundo hostil, ya estamos conscientes que estamos del lado correcto y que Jesús es más poderoso de todos aquellos que le aborrecen. ¿Por qué es necesario saber esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, hermanos? Porque Jesús utiliza a sus hijos. Nuestro Padre debe utilizar a ti y a mí para hacer una diferencia en este mundo de tinieblas. Ahí es donde tenemos que llegar al final en este sermón, leyendo los últimos versículos 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. ¿Para qué va a mandar el Espíritu Santo, hermanos? No va a enviarlo para destrozar a todos aquellos que se oponen ante la verdad. El Espíritu Santo va a venir aquí para capacitar a sus hijos y ayudarles a sufrir por Cristo. Al mismo tiempo que el testimonio de lo que nosotros prediquemos y respondamos en esa situación glorifique al Padre y haga una diferencia en esta guerra. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. En medio de este mundo hostil, ese tiene que ser nuestro destino, hermanos. La guerra se gana de esa manera, sufriendo, padeciendo y testificando que Jesús quiere alcanzar a esas personas que están en tinieblas. Ese es el método que Dios dejó. Y la compañía del Espíritu Santo, hermanos, es la fortaleza. Nosotros debemos de estar conscientes de quién está de nuestro lado. Es aquel que te puede dar un valor para que no te amedrentes, para que no te hagas para atrás cuando estás en esos momentos tan oscuros y tan hostiles. El Espíritu Santo, hermano, nos puede dar esa fortaleza y yo creo que es de las mejores cosas que puede experimentar el cristiano aquí en esta vida. Muchos lo hicieron, como Esteban. Al final de su vida, en el momento más hostil, el Espíritu Santo lo inundó, le toma a tal grado que le da ese denuedo para que no se hiciera menos y les predica tan directo a las personas. Mire, ahí en Hechos capítulo 4, ya en una ocasión yo les había compartido este capítulo, pero me gusta mucho volver a recordarlo. El versículo 29 al 31, después de que Juan y Pedro salen de la cárcel y ellos estaban sorprendidos cómo el Espíritu Santo hizo que hubiera una diferencia, porque Pedro y Juan pues fueron de los que huyeron. Pedro, cuando toman a Jesús, no pudo ni siquiera ponerse enfrente de una niña y demostrarle ahí en el portón, yo sí soy seguidor de Jesús y no me importa lo que pase, quiero estar con Él. Él no contestó así. Él siempre ocultó, yo no soy, yo ni lo conozco. Pero aquí, hermanos, cuando les cuentan, ya no respondemos así. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros y no se imaginan de cómo fuimos de bendición, cómo pudo Pedro
levantarse enfrente de un Sanedrín de 70 personas y decirles que ellos habían asesinado a Cristo Jesús y hacerles un llamado al arrepentimiento. Cuando la iglesia escucha esto, es cuando hace la oración de aquí del versículo 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ese es el método, hermanos, para ganar esta guerra. Cuando el creyente está consciente de quién está de su lado, se disipan los temores y predica uno con todo de nuevo. Y eso es lo que utiliza Dios. Algunos podrán seguir sufriendo, incluso pueden tomar tu vida, pero tú no te vas a callar. Y ese mensaje va a impactar a las personas y va a hacer una diferencia. Regrese al Evangelio de Lucas. Yo les había leído aquí en el capítulo 21, pero solamente el versículo 12, para recordar que estemos conscientes de esta hostilidad, de lo que Jesús les había dicho. Los van a mandar, sus propias familias, los van a sacar de las sinagogas, los van a perseguir, ¿verdad? Pues para torturarlo, estas cosas les van a pasar. Pero dice al final del versículo 12, llevándolo ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Dice el 16, serán entregados aún por sus hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de ustedes. Serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Este es el destino, hermanos, de cada uno de nosotros en esta guerra. Tal vez no lleguemos a esas consecuencias de tortura, de asesinato, pero ese puede ser el fin de cualquier hijo de Dios. Glorificar al Padre en medio de esta hostilidad. Y el Espíritu Santo es enviado para eso. Que nunca se nos olvide, hermanos, que estamos en un mundo hostil, pero mucho menos se nos olvide quién está de nuestro lado y de quién podemos pedirle ayuda. Es tan bonito, hermanos, que un creyente experimente esa protección de Dios. Incluso aunque te vayas a morir. Yo no sé qué se sentirá, ¿verdad? Que ya estés a 5 metros de una horca y una multitud odiándote. Yo no tengo ni idea, pero imaginando un poco que el Espíritu Santo te dé esa fortaleza y te haga estar consciente de quién está observando eso. Me encanta, ¿verdad? Cuando Esteban se le abre el cielo y ve, Jesús no estaba sentado, Jesús estaba de pie y estaba observando. Tú vas a ser valiente, tú vas a hacer una diferencia. Y ese es el fin de cada uno de nosotros. Es un deber, hermanos. Es un aliento para seguir las pisadas de Jesús. En medio de este mundo hostil, pues debemos de estar dispuestos a sufrir por Él, pero solamente recordando quién está de tu lado. A pesar de que parece que estamos en desventaja, nunca se te olvide que es todo lo contrario, hermanos. Nosotros tenemos la ventaja. Así es como avanza la luz en este mundo de tinieblas. Ese es el método. A lo mejor nosotros hubiéramos elegido otro, ¿verdad? Pero nada más eso lo puede arreglar nuestro Señor Jesús cuando transforma corazones. Si se fijan, son 2 ingredientes, 2 situaciones que podemos considerar. El sufrimiento, la abnegación del cristiano, cuando dice, yo me pongo en manos de Dios, lo que pase, pues ya no me corresponde a mí, pero voy a tener paz, porque sé quién está de mi lado. Yo ya sé que es mi destino eterno, como dice Lucas, con su perseverancia van a ganar su alma. Yo ya tengo ganado esa vida eterna. Pero antes de irme aquí, quiero dejarles un testimonio. Y vas a predicar el Evangelio
Y esas dos cosas, tu abnegación como Jesús, llegar hasta la cruz, y el mensaje que les vas a dejar va a ser la diferencia en esta guerra, en este mundo hostil. Así es como se va a ganar esta guerra, hermanos. Nunca se nos olvide eso. Quiero terminar con la muerte de Dietrich Bonhoeffer. Pues es un teólogo muy conocido. Y yo creo que a alguno de nosotros no se nos hace nueva, ¿verdad? Todo lo que se habla de él. Estuvo en el tiempo de los nazis. Incluso había escapado a Estados Unidos, pero su teología y su amor por los creyentes le hizo regresar. Digo, yo no puedo quedarme aquí en este país, yo no puedo ser parte y no voy a ser parte de la iglesia si no regreso con ellos y sufro por Cristo. Tengo que sellar mi testimonio y estar con mis hermanos. Fue un gran teólogo, hermanos, dejó unas obras sorprendentes y es invaluable las reflexiones que él pone acerca del cristianismo, porque dicen muchas veces no queremos pagar a ese precio, pero él selló sus enseñanzas, sus teologías, la vivió en la manera como él murió. Déjeme decirle que muere como un mes antes de que pues derrocaran a los nazis, que mataran a Hitler. Y pues ya solamente porque aborrecen al mundo, ellos ya sabían, ya esta guerra está perdida, pero ese teólogo lo vamos a matar. Y lo ordenan y ahí termina en la horca. Pero había un médico, hermanos, que era el que daba fe de la muerte de cada una de las personas que mataban de distintas formas. Y dicen que ese doctor ya tenía 50 años contemplando muertes. 50 años. Pero en las palabras de este doctor dice, yo nunca me había tocado ver a alguien así, porque Dietrich Bonhoeffer, antes de subir a la horca, se puso a hacer una oración y fue tan similar a la de Jesús. Encomiendo mi espíritu, y también le pide fortaleza al Espíritu Santo para que le dice, tú ayúdame en este momento tan oscuro. Se encomendó en manos de Dios y también pidió perdón por sus enemigos. Y dice este doctor, yo nunca en mis 50 años había escuchado a alguien tan convencido de su Dios. Para que se den una idea, hubieron 12 millones de personas que murieron en el Holocausto. Entonces uno sobresalió y yo seguramente algunos otros más. Pero piensen eso, hermanos, estas figuras como Esteban, como este teólogo Dietrich, como Jesús mismo, están ahí por la fortaleza del Espíritu Santo. Son un testimonio de lo que usted y yo podemos llegar a vivir y experimentar y hacer la diferencia en medio de este mundo tan hostil. Y pues quiero invitarle, hermanos, que oremos para poder morir así. Y tal vez no sea literal, no nos va a tocar a ninguno de nosotros morir de esa manera tan violenta, pero debemos de morir así, hermanos, cada día. Cada día debemos de morir a nosotros mismos, y eso es lo que va a ver el mundo. Y va a decir, ¿por qué él no corre conmigo? ¿Por qué él sí muere a sus deseos? ¿Por qué él sí hace la diferencia? Y tú le vas a explicar, porque yo ya pertenezco a otro reino y no me avergüenzo de actuar así. Tú vas a hacer luz, y aunque seas despreciado, de esa manera vas a impactar y otros más van a venir a los pies de Cristo. Pero pues obviamente yo creo que se necesitan estos dos elementos, ¿verdad? Estar consciente de que vivimos en una guerra espiritual y estar consciente, hermanos, de que tenemos alguien más poderoso que toda esa maldad, todos esos demonios, todos esos enemigos juntos no pueden contra Jesús y la fortaleza que Él da a sus hijos para ir y sufrir hasta la cruz, ¿verdad? Creo que debemos de orar, hermanos, para pedir esto para nuestra iglesia. Acompáñenme. Señor nuestro, queremos pedirte perdón si alguno de nosotros no estamos comportándonos como creyentes conscientes de estas realidades.
Y tal vez por eso podemos tener días tranquilos, Señor, porque no estamos huyendo de esta guerra espiritual con nuestro testimonio, con nuestros actos. Pero queremos demostrar, Padre, que sí te amamos y queremos estar conscientes de tu Espíritu Santo, de la ayuda, de la presencia que Jesús dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te pido, Padre, que traigas una bendición a cada uno de los jóvenes que están aquí en sus escuelas, Señor. A veces es tan hostil ese mundo, Padre, esos compañeros que tienen y los maestros. Ayúdalos, Padre, y dale de tu Espíritu Santo para que ellos brillen. Ayuda también a mis hermanos en sus trabajos para que hagan la diferencia, Señor. Ayuda a mis hermanas también con todas las personas con quienes interactúan, Señor. Dale, Señor, de tu Espíritu Santo para que no más ignoremos, Señor, de esta guerra espiritual y no más ignoremos que ese es nuestro destino, sufrir por ti. Y que vale la pena, Señor, y que es el camino que tú dejaste modelado por nuestro Señor Jesús y es lo que más te glorifica a ti y seguramente es de las cosas que más traen a almas a los pies de Cristo, porque pueden ver, Señor, que quién es el que tiene el control en esta guerra espiritual. Tú eres el que vas a vencer, Padre, y queremos estar de tu lado y no queremos serte estorbo, mucho menos, Padre, sino ayudar a avanzar tu reino. No permitas, Padre, que la ignorancia, Señor, de estas verdades nos hagan ser pasivos al compartir tu palabra, sino todo lo contrario. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque este domingo tú nos las recordaste y quieres usar con poder a esta iglesia, Señor. Gracias y te damos toda la honra y la gloria a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.